Ahora vamos a hablar de lo que es derivación implícita. Y aquí vamos a tener que z es una función de las variables x1, x2 hasta xn. Sin embargo, no conocemos explícitamente quién es h, sino que de forma implícita lo que sabemos es que z tiene una relación con las demás variables. Y eso lo vamos a ver como que una función de n más 1 variables evaluada en x1 hasta xn y luego z nos da 0. Si tenemos esto, entonces podemos escribir la derivada parcial de z respecto a cualquier variable xy como el cociente de la derivada parcial de esa variable respecto a la función f que tenemos dividido entre la derivada parcial de z en esa función con un signo negativo. Si lo vemos en dos variables, por ejemplo, que z es igual a h de xy, y tenemos una ecuación de la forma f de x y z igual a 0, entonces la derivada parcial de z en x es menos f sub x sobre f sub z, y la derivada parcial de z en y es menos f sub y sobre fz. Y vean que el denominador es el mismo, no importa cuál variable estemos derivando. Veamos esta ecuación en la que tenemos una esfera x a la 2 más y a la 2 más z a la 2 es igual a 1. Entonces, nosotros podemos despejar z para decir, bueno, z es más menos raíz de 1 menos x a la 2 menos y a la 2. Puede ser raíz positiva, raíz negativa, cualquiera de los dos. A la hora de tener z despejado, esto es de forma explícita, nosotros podemos derivar z respecto a x. Y esto nos daría, por la regla de la cadena, aparece un 2x arriba, bueno, negativo, y en el denominador, la raíz que teníamos arriba se pasa al denominador. Entonces al final nos queda menos x sobre z. Pero la idea con el teorema de derivación implícita es no tener que despejar z. En este caso fue sencillo. Entonces, lo que podemos hacer es restar el 1 para tener la función x a la 2 más y a la 2 más z a la 2 menos 1, porque ahora sí, la ecuación tiene una forma explícita, x y z, evaluado en x y z f, nos da 0. Entonces, el teorema de derivación implícita lo que nos dice es, derive f respecto a x, y vean que eso es sencillo, es 2x. Derive f respecto a z, que también es sencillo, es 2z. Haga el cociente y póngale un signo menos. Entonces, el teorema de derivación implícita nos dice de una vez que la derivada de z respecto a x es menos x sobre z, justo lo que tenemos aquí arriba. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que no siempre vamos a poder determinar z de forma explícita. Es por eso que el teorema de derivación implícita nos va a servir mucho. Veamos en este otro ejemplo. X a la 2 más 2y a la 3 más z a la 3 menos x y z menos 2y más 3 es igual a 0. Y nos piden encontrar ambas derivadas parciales. Aquí ven que despejar z ya es algo más complicado. Es una cúbica en z, entonces tal vez se puede despejar, pero ya es algo más complicado. Entonces despejar y luego sacar derivadas parciales es bastante trabajo. En cambio, si nosotros consideramos f como esta función, la que vemos aquí igualada a 0, vean que es un polinomio y derivar tanto en x, en y en z es muy sencillo. Entonces, por el teorema de derivación implícita, tenemos que la derivada de z respecto a x es igual a menos f sub x sobre f sub z. Y si derivamos en x, tenemos la derivada de x a la 3, que es 3x a la 2, y luego tenemos la derivada de 3x y z, que es menos 3y z, todo lo demás es 0 en x, mientras que si derivamos en z, tenemos el z a la 3, se deriva de forma similar, 3z a la 2, y menos 3x y z nos va a quedar menos 3xy. Luego hacemos lo mismo con la variable y, entonces tenemos que la derivada de z respecto a y es igual a menos f sub y sobre f sub z, y ya tenemos la derivada en z, que es la misma que aparece en el denominador arriba. Lo que nos hace falta es la derivada en y, entonces tenemos un 2y a la 3, sale un 3 y nos queda 6y a la 2, menos 3xyz, sale la y se deriva en 1, entonces nos queda menos 3xz, y el menos 2y nos queda un menos 2, todo lo demás es 0 respecto a y, entonces nos queda de una vez la derivada parcial. En este ejemplo, tenemos la ecuación seno de xz menos logaritmo de x a la 2y más z igual a y a la 3z más 5. Y aquí no tenemos una ecuación de la forma f de x y z igual a 0. Para obtenerla y usar derivación implícita, necesitamos pasar a restar el y a la 3z más 5 al otro lado. Entonces pasamos eso a restar y ya tenemos la función en la que podemos aplicar derivación implícita. Entonces, el teorema de derivación implícita nos dice que ocupamos la derivada
de f respecto a x y f respecto a z, que esas son sencillas de calcular. Entonces tenemos esta ecuación de aquí. Y lo mismo para la derivada parcial de z respecto a y. Entonces vean que en este ejemplo, encontrar h explícitamente es súper complicado por el seno y el logaritmo. Sin embargo, sacar las derivadas parciales es algo directo. En este ejemplo nos dicen que z se define como la función h, de tal forma que h de x sobre z, y sobre z, es igual a 0. Y nos piden verificar la ecuación diferencial x por la derivada de z respecto a x, más y por la derivada parcial de z respecto a y es igual a z. Aquí lo que tenemos es que la función f de x y z, dada por h sobre xz, y sobre z, es la que define de forma implícita a z. Entonces, si queremos las derivadas de z respecto a x y y, por derivación implícita, lo que ocupamos son las derivadas parciales de f respecto a x, y z. Y para hacer eso, podemos observar que esta función tiene la forma h de u, v, donde u y v vienen dadas en función de x, y z. U es x sobre z, v es y sobre z. Entonces, derivación implícita, lo que nos va a ir diciendo es que la derivada de z respecto a x es igual al negativo de la derivada de f respecto a x con la derivada de f respecto a z. Luego podemos aplicar la regla de la cadena, viendo que la única variable que depende de x es u, mientras que tanto u y v dependen de z. Entonces lo que tendríamos es las derivadas parciales de h respecto a u y v multiplicadas por las derivadas parciales de u respecto a x arriba, y abajo tenemos la derivada parcial de u respecto a z y la derivada parcial de v respecto a z, y podemos hacer lo mismo con la derivada parcial de z con y, y lo que nos quedaría sería esto que vemos acá. Entonces, a la hora de verificar la ecuación diferencial, lo que hacemos es multiplicar una por x, la otra por y si sumamos, lo que vamos a ver es que el denominador, después de sacar a factor común 1 entre z y 1 entre z a la 2 en el denominador, son idénticos el numerador con el denominador, entonces se van a cancelar y lo que nos va a quedar es z.